Bien, buenas tardes a todas, a todos. El día de hoy va a presentar Eleazar Castro el tema Retos del Sistema Eléctrico de BCS, un panorama poco alentador. Vamos a empezar un par de recomendaciones. Para la parte de preguntas y respuestas van a ser al final. Van a poder presentar su solicitud mediante una parte de la aplicación que dice participantes, tocando el icono, van a poder ver a todos los que están incluidos en la plataforma, y en la parte de abajo a la derecha, donde dice raise hand o levantar la mano, va a ser la que vamos a poder ubicar para participar. Se recomienda que apaguen cualquier otro dispositivo que pueda cargar ancho de banda, ¿no? Para que no tengan problemas con la presentación. Vamos a presentar a Eleazar Castro, gran amigo mío. Él es matemático de formación, estudió en la Universidad Autónoma Nacional de México. No voy a leer todo el currículum, vamos a resumirlo. Vamos a resumir algunas partes. Él participó en el CENACE, en el Centro Nacional de Control de Energía, como supervisor operativo de subastas de largo plazo. Estuvo a cargo del desarrollo de modelos de optimización de las subastas de largo plazo, de la estructuración de las bases de datos para la recepción de ofertas de compraventa y las diferentes zonas de potencia, generación y precio. Estuvo revisando la precalificación técnica de proyectos y a cargo del desarrollo de bases de licitación para estos proyectos. Estuvo a cargo en SolarBeam del área de diseño y supervisión de proyectos de fotovoltaicos en noviembre de 2016 en adelante. Como consultor independiente de energía y data science, realizando consultorías en esquema de mercado eléctrico mayorista, incluyendo recopilación de datos de mercado, análisis y visualización de información. Y a partir de 2018, de mediados de 2018, como director del Centro Interdisciplinario en Ciencias Aplicadas de California Sur, Ciencias BCS, específicamente como gerente de proyecto de diagnóstico de salud de menores de edad en Baja California Sur. Su enfoque está muy relacionado a apoyar la toma de decisiones en el manejo de grandes bases de datos, herramientas de análisis y modelación, con especialización en el sector energético desde su perspectiva técnica y jurídica, conforme a la ley del intelecto en México. Sin más, vamos a entrar ahora sí en calor con Eleazar. Muchas gracias. Vamos empezando. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias al colegio por brindarme esta oportunidad para platicar de un poquito todo esto que hemos aprendido estudiando. Así que las dificultades que tiene el sistema eléctrico aquí en Baja California Sur, porque, digamos, no está creciendo la generación, digamos, al mismo ritmo que la demanda. Y bueno, trataremos un poquito de responder la pregunta de por qué no están, digamos, llegando renovables desde la perspectiva de los hoteleros. ¿Por qué desde los hoteleros? Pues esos son los que tienen de las mayores capacidades adquisitivas aquí en el estado. Son quienes más pudieran tener acceso a financiar este tipo de proyectos. También son quienes tienen las tarifas más altas, digamos que en todo el estado. Entonces, si a ellos se les hace difícil o complicado, de ahí abajo al resto de los consumidores de energía eléctrica también va a ser complicado. Para responderlo, veremos como un poquito cómo se mezclan tres áreas o tres, digamos, perspectivas. La parte técnica tiene que ver con las tecnologías, la parte regulatoria y la parte financiera. Y bueno, para comenzar, vamos a dar un pequeño repaso, ¿no?, de qué es un sistema eléctrico. Obviamente lo que queremos, un sistema eléctrico, es para llevar energía a los consumidores. Obviamente esta energía la queremos 24/7, que si sube o baja el consumo tiene que haber un ajuste necesario conforme esto esté sucediendo, de tal forma que siempre tengamos energía eléctrica. Para poder llegar la energía eléctrica a todas nuestras casas, todos nuestros comercios, tenemos que conocer un poquito la cadena de suministro de la energía eléctrica, ¿no? Que esto se divide en generación, transmisión, distribución, consumo, y todo esto operado por un operador independiente del sistema y ahora sí que auditado o regulado en México por la Comisión Reguladora de Energía. Es necesario como revisar de qué están compuestos para entender un poquito las dificultades que tenemos aquí en Baja California Sur. Entonces vamos a revisarlas un poquito rápido. Primero tenemos al operador.
El operador es el que se encarga de darle balance al sistema eléctrico. Si tú tienes más generación de la demanda que estás teniendo, uno, estás pagando más por la energía, y dos, se te puede colapsar el sistema porque se te puede desbalancear. Si estás generando menos de la que está consumiendo el sistema, también se te puede desbalancear, que fue lo que estuvo ocurriendo mucho el año pasado con los apagones. Entonces el operador lo que hace es justamente todos los días, cada hora, está revisando cuál es el comportamiento del consumo de la energía y también de las plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso para el 30 de abril de 2020 de cómo fue la generación en México. Por ejemplo, podemos ver que a la hora de que entre el solar a las 7 de la mañana hay un cambio, ¿no? La hidráulica baja, también algunos ciclos combinados bajan, y vuelve a subir cuando el solar, digamos, ya comienza en la tarde, ¿no? Entonces, este tipo de cambios los hace el operador. Tiene que tomar en consideración los costos de arrancar una máquina, de apagar una máquina, de subir o bajar, cuánta disponibilidad hay en los embalses, cuál es el pronóstico de las renovables. Todo eso, cada hora del día, absolutamente todo el año, de tal forma de que siempre pueda estarse entregando la energía a los consumidores sin que el sistema tenga fallas en su operación. Luego tenemos los generadores. Los generadores son los que se encargan de, muchas veces, instalar o financiar los generadores, las máquinas, operarlas, darles mantenimiento y ofertarlas en función de los costos de operación que tengan, ya sea de combustible y sus costos, ahora sí que sus pasivos, para ofertar la energía al mercado, esperando que el operador les permita entrar a generar. Normalmente los proyectos tienen tiempos de recuperación largos. Las térmicas llegan a tener tiempos de 30 años, las hidroeléctricas de 40 a 50 años. Recientemente, pero eso tiene menos de 10 años, las solares y las eólicas han reducido considerablemente, ¿no? Ya hablamos de 15 años, 20 años. Pero bueno, al final ellos lo que hacen es ahora sí que generar la energía para que pueda ser llevada a los consumidores. Y cómo es que está, digamos, ordenado esto en México. Esto lo pueden hacer personas tanto públicas o privadas, y se dividen en dos categorías: menor a 500 kilowatts y mayor a 500 kilowatts. Ambos tienen problemáticas aquí en Baja California Sur, por eso es importante su mención y lo veremos un poquito a detalle. Luego, tenemos lo que es transmisión. Transmisión son todos los cables que vemos en las carreteras, llevan el voltaje, la energía en altas cantidades de voltaje, desde donde se generan hasta donde se van a consumir. ¿Por qué es importante? Aquí tenemos lo que es el consumo de Baja California Sur el 22 de julio. Podemos ver que efectivamente, ¿no?, en Los Cabos es donde mayor consumo estamos teniendo a lo largo del día. Después en La Paz y por último en Constitución. ¿Por qué? Porque si no tienes una red de transmisión fuerte, digamos, sana, no vas a poder llevar dicha energía donde se está generando, si estuviera generando en Constitución, a Los Cabos, por falta justamente de la red, ¿no? Si alguien quisiera desarrollar un proyecto en Constitución de 100 megas, por ejemplo, muy probablemente les digan que no hay espacio en la red para poder transportarla, o que va a tener que hacer una línea para poder transportar toda esa red donde se va a consumir. Y esto, pues digamos, hace que pueda ser una limitante a la hora de poder integrar energía o pueda entrar dentro de las fallas que pudiera tener, digamos, un sistema. De forma natural se considera un monopolio, o sea que solo una entidad sea quien lo esté operando, teniendo. Por eso uno, cuando es una inversión en transmisión, debe donar dichos activos a CFE Transmisión para que sea quien se encargue del mantenimiento. Y bueno, posteriormente tenemos distribución que es muy similar a transmisión, solo que estos son los cables que vemos en las calles. Estos se encargan así de llevar la energía, digamos, de gran escala, a distribuirla en pequeña escala a casas, comercios, hoteles, todos los consumidores. También se considera un monopolio natural. En México solo es público, se distribuye.
Igual de esta misma forma, por eso cuando desarrollamos infraestructura en distribución, muchas veces se tiene que donar dicha infraestructura a CFE para que sea quien se encargue del mantenimiento de la misma. Y por último tenemos la comercialización. La comercialización es la entidad que se encarga de a ti, consumidor final, llevarte la energía. Yo tengo que determinar como suministrador tus necesidades. Una vez determinadas, yo te ofrezco un precio al cual te voy a estar proveyendo esa energía eléctrica basado en a cuánto me vende el generador, a cuánto me cobra transmisión, distribución y el operador en llevar toda esa energía a donde estás consumiéndola. Tiene que asegurarte de entregarte energía 24/7 y respetarte obviamente el precio que te está ofertando. Y otro punto muy importante, que también entra en por qué es tan difícil aquí en Baja California Sur, es que un centro de consumo solo puede tener un suministrador. No puedo comprarle a alguien de día y a otra persona de noche. El suministrador puede comprarle a cuantos generadores quiera o estén disponibles, pero ya el usuario solo puede tener un suministrador. Y bueno, estos son, como quien dice, las partes de un sistema eléctrico. Y esto necesita una planeación. Ahora, obviamente no es algo que sea estático, sino cada año va creciendo. Esto se toma a partir de dos consideraciones. Uno, cuánto va creciendo la demanda, o sea, en dónde está habiendo nuevos lugares que van a consumir energía, ¿no? Por ejemplo, hoteles nuevos, centros de desarrollo nuevo. Y también cómo voy reemplazando mi generación existente. Si tengo una máquina de 40 años, ya necesito considerar, digamos, retirarla porque seguramente los costos de mantenimiento son altos, la inversión ya se recuperó y si es una máquina, digamos, puede ser muy cara. Entonces, con el tiempo uno tiene que ir, digamos, reemplazando esa energía. Nada más, digamos, recordando, aquí en Baja California Sur tenemos 23 unidades que se han instalado. La más vieja es de 1977. Tenemos que se instalaron en los 80s y en los 90s, o sea, máquinas que ya tienen 30, 40 años operando. Entonces, digamos que uno de los problemas que hemos tenido es por qué no ha, digamos, seguido creciendo al ritmo que ha seguido creciendo, que nos dieron los problemas que tuvimos el año pasado. Bueno, de aquí viene una parte muy importante, ¿no? ¿Cómo va la planeación de un sistema eléctrico? Tenemos lo que es la planeación centralizada, que fue como nacieron, digamos, los sistemas eléctricos. Normalmente es una o poquitas empresas las que controlan todo la cadena de suministro. A partir de México lo tuvimos en 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica, se adquieren las redes privadas. Y ahora CFE era el único que podía generar, transmitir, distribuir y comercializar. Y como habíamos mencionado, pues estamos hablando de inversiones de 30, 40, 50 años. Y tener una sola entidad que lo esté haciendo, llega un momento en el cual puede ser muy poco sostenible que una sola entidad se esté endeudando constantemente o financiando tales proyectos, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, entre los 90 y el 2000 se empezó a ver una apertura a más actores. Está la parte de la planeación descentralizada, que ahorita vamos a hablar. En México lo que hicimos fue pasar a un oligopolio, o sea, permitir privados generar energía para o vendérsela a CFE en su totalidad o para autoconsumo, pero no podía haber comercialización de energía entre diferentes privados. Fue hasta 2014 que pasamos a una planeación descentralizada, que es como están operando en muchísimos sistemas eléctricos. Esto a partir de la reforma energética en 2014. Y en lo que consiste es que el suministrador, o sea, todos los que comercializan la energía, tienen que hacer una proyección de crecimiento de sus clientes, o sea, cómo va a estar creciendo la demanda. Y con base en ello te piden una cantidad de contratos que es de cumplir. En el caso de México es a 18 años, que ya tienes que tener asegurado, como que dice, esa generación. Entonces, eso le permite al suministrador establecer un contrato con el generador. Así bien certidumbre a ambas partes, el generador que tiene que financiar a muchos años a futuros y el suministrador que ahora sí que se encarga de ir proyectando cómo va creciendo la demanda
y está hacer dichos contratos. De esa forma, pues tiene certidumbre en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, a la hora de que un hotel aquí en Baja California Sur plantea, ¿no?, de quiero instalar una planta un poquito al norte del estado porque la tierra aquí en Los Cabos es muy cara, me alimento de ahí y ya lo demás se lo pago a CFE, es ahí donde nos vemos, digamos, imposibilitados, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pasar por estos participantes, tiene que pasar esa energía producida por el generador y por el suministrador. Ahora, por disposición regulatoria, a CFE, que nos vende a nivel de tarifa, nadie puede hacer un contrato como privado, solo se puede hacer a través de subastas. Entonces, solo pudieras venderle tu energía de tu planta a un suministro calificado, pero el problema con el que se encuentra un suministro calificado es que a la hora de que viene aquí a Baja California Sur, es que no tiene a quién comprarle la energía cuando no está produciendo el solar, ¿no? O sea, de día yo no tengo ningún problema, te entrego tu solar, pero de noche, ¿de dónde la saco, no? Todas las máquinas que están aquí en Baja California Sur tienen contrato con CFE. Forzosamente se tendría que ir a comprar a mercado. ¿Cuál es el problema de ir a comprar a mercado? Aquí lo que podemos observar es cuál es el precio promedio por kilowatt hora de mercado en rojo, y podemos observar los precios de la tarifa industrial de aquí de Baja California Sur. Podemos observar que salvo enero, abril y diciembre en 2019, siempre el precio de mercado estuvo por arriba del precio de tarifa. Esto es por la cuestión de los subsidios que recibe CFE para manejar sus tarifas. Pero ahora sí que genera mucho riesgo, tanto al hotelero como al suministrador. ¿En qué sentido? En el sentido de que puedo terminar pagando más por toda la energía que tengo que comprar de noche o en las horas que no produce el solar, en comparación al ahorro que estaría generando. O sea, pudiera ser que me saliera más caro si no se hace un dimensionamiento muy a detalle y con un manejo de riesgo muy importante, ¿no? Entonces, eso ha detenido mucho. Digamos que en los proyectos de gran escala se puede estar invirtiendo, ¿no? Si tenemos un precio promedio de 3.50 en promedio de mercado y 3.18 en el promedio de tarifa en la más alta, se ve ya muy poco, digamos, apetitoso, con un margen muy pequeño de posible ganancia que pudiéramos estar teniendo, ¿no? Entonces, en gran escala es el problema que están teniendo, ¿no? Los generadores renovables no tienen posibles gentes a quien venderle o posibles consumidores, porque tienen que, al consumidor que le vayan a vender la energía, tienen que asegurarle 24/7. Y eso, por los precios que estamos teniendo en mercado, llega a ser muy, muy complicado. Por otro lado, en cuanto a la pequeña escala, en 2017 se publicó el manual que regula cómo es la conexión de todos los sistemas menores a 500 kilowatts, que son los que vemos en comercios, en negocios, y se estableció específicamente que para Baja California Sur iba a haber una restricción de 10 megas, ¿no? No iba a poder haber más de 10 megas, y la razón es, ahora sí que por un temor a que pudiera estar, digamos, colapsando la operación. Aquí tenemos una simulación, por así decirlo, cómo sería un solar, y vemos que cae como un 30% entre las 9 y 10 de la mañana. Si bien, como esto es un salto horario, si lo viéramos como detalle, esta caída pudiera ser cuestión de fracción de minutos o segundos. Si eso te representa una cantidad, digamos, pequeña de tu consumo total, no hay, digamos, un mayor problema. Pero si lo que se está cayendo es ya un 30 o un 40% de lo que estás, digamos, consumiendo en ese momento en cuestión de minutos o segundos, allí es cuando ya el operador entra en problemas. O sea, ya el operador puede ser que no tenga de otra más que se le vaya así que colapsar alguna parte del sistema por esta caída, ¿no? Entonces, previendo esto es que se genera esta restricción, el no dejar que crezca de forma, digamos, descontrolada la generación distribuida, pensando en que si crece mucho pudiéramos estar teniendo apagones. De ahí viene esta, digamos, restricción. ¿Cómo ha, digamos, ido creciendo? En 2017 eran 10 megas, en 2018, después de un estudio del Instituto Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, subió 18 megas, que ahorita ya prácticamente están cubiertos. Y quien hace una instalación de este tipo va a solicitud y lo pone en una fila de espera para cuando haya, digamos, capacidad.
Y pensando, ¿no? En qué se está haciendo, ¿no? Para solucionar esto, ahorita, más que nada, como que toda la política está tratando de... Ay, del barro, disculpen, estaba mal, ¿verdad? Va como en la misma línea de esta preocupación. En el 29 de abril de 2020 salió un acuerdo para garantizar asistencia, calidad y confiabilidad por parte del SENACE, donde iba a, digamos, parar los procesos de interconexión de todas las renovables, apelando digamos, esta cuestión de confiabilidad. Ahorita en este momento la política fue suspendida. 2 semanas después, el 15 de mayo, se emite un acuerdo de la política de confiabilidad, seguridad y continuidad de la calidad en el sistema eléctrico nacional, que también habla en líneas generales como lo mismo, de cómo, digamos, mitigar esta problemática en gran parte que brinda las renovables, pero limitándolo y no buscando una solución. Y bueno, también hubo un programa sectorial de energía el 7 de julio de 2020, que también en líneas generales va un poco sobre lo mismo, siendo que de momento no veo claro cuándo pudiera haber una liberación en cuanto a lo que es pequeña escala se refiere. Y bueno, otra cosa de la que queremos hablar es un poquito cuál ha sido como una problemática que tiene que ver como con la planeación centralizada. Históricamente siempre ha venido de nivel federal a nivel estatal. Muchas veces o a veces no obedece a una realidad, digamos, local. Si uno revisa el PRODECEN, puede ver que año con año ha habido un plan distinto. En 2015 había el planteamiento de un gasoducto marino. Para 2016 ya no figuraba, principalmente la razón por la cual no se consideraba por una cuestión financiera. No era financieramente viable traer un gasoducto por el mar. En 2016 lo que aparecía en el PRODECEN era almacenamiento para renovables, para integrar 80 megas nuevos, los cuales desaparecen para 2017. ¿Por qué? Porque salió el cable submarino. El argumento fue que a la hora de que entrara el cable submarino en 2021, económicamente las baterías ya no iban a ser viables, entonces se sacan de la planeación, ya no íbamos a contar con las baterías. Y también, pues algo curioso es que aparece una núcleo para Baja California Sur. Si vemos cómo viene literal en el archivo del PRODECEN, estaban 6 nuevas centrales nucleares para México, una chiquitita de 113 para Baja California Sur, pero podemos observar que año de instalación todos tienen a partir de 2021, la vida económica, el costo de inversión e incluso 3 de las capacidades son exactamente iguales. Como que notamos que a veces en la planeación centralizada llega, digamos, una solución que es factible en ciertas condiciones y para ciertas zonas, y esta se busca replicar para los lugares donde hay una necesidad. Eso ocurrió con los gasoductos, porque cuando se planearon gasoductos fue para prácticamente todo el país, en 2015, recién iniciando la cuestión de la reforma y transformar muchos centrales así combinado. Después, la cuestión del cable submarino fue similar. Se plantearon muchos cables de corriente directa, que era tecnología de corriente directa. Eran aproximadamente 7 para diferentes regiones del país. Y de la misma forma, como vemos ese mismo patrón con la nucleoeléctrica. Entonces, para 2018 ya no vemos la nucleoeléctrica. Vemos lo que es una central de gas natural licuado, que es la de New Fortress, es de la que figura como más fuerte. Para 2019 y con los apagones, el cable submarino ya se sacó junto con todos los proyectos de esta tecnología. Se anunciaron turbogases que iban a traer de lechería en el Estado de México, un ciclo combinado y una unidad adicional de la CCI, que ahorita, digamos, la unidad adicional de la CCI ya se canceló. Se anunció que apenas iba a lanzar la licitación para el ciclo combinado. Entonces, aquí como que vale la pena resaltar cómo a veces estamos como en ese ciclo aquí en Baja California Sur, que también ahonda, aquí al menos en la parte pública, digamos, se hacen planificaciones que no terminan por cumplirse, no terminan por llevarse a cabo por la razón que sea, ¿no? Y eso ha contribuido a que se estanque el crecimiento de la generación aquí en el estado. Y bueno,
no todo es tan malo. Tenemos dos proyectos que al parecer sí van a lograr la interconexión después de varios años. Tenemos la eólica Coromuel de 50 megas y la térmica, una de gas natural, New Fortress, de 130 megas. Que estas dos, algo que pueden ya traer a la mesa o al juego es que a la hora de que un suministrador quiera venir, un desarrollador ya pueda considerar el comprar no solo de su solar, sino comprarle a la eólica o a la térmica, ¿no? Ya pudiendo tener un mix, ya por fin un mix más variado de dónde comprar y poder aspirar a ofrecer un mejor precio al consumidor. Pero bueno, pensando en transición energética, pensando en cómo podemos ahora sí que pasar a lo que es una mayor integración de renovables, revisando qué es lo que se está haciendo a nivel mundo, tenemos que es el planeamiento como uno de los papeles claves. Se consideran que son 3 etapas, en corto, mediano y largo plazo. El almacenamiento de corto plazo es una cuestión de minutos, o sea, solo que entre lo suficiente para que pueda entrar la reserva. Aquí lo que tratamos de ver es una cuestión de cómo cambió el estado del sistema en 12 minutos, donde de pronto una producción cayó un 55% y es donde entra, digamos, el almacenamiento en forma instantánea, se activa para compensar esa caída y le da el tiempo suficiente a la reserva de 10 minutos, el entrar para poder estar operando y digamos que en un caso ideal no se vería de ninguna forma afectada, digamos, esa variación. Obviamente es un caso ideal y nunca sucedería, siempre se va a ver en una forma oscilatoria, pero esta es una forma en la cual se plantea el mitigar el problema de estas caídas súbitas, es uno de los principales puntos en contra. En segundo, puede llegar un momento en el cual tengamos muchísima generación en ciertas horas y es cuando tenemos que pensar en almacenamiento de horas. Este es para diferir todo mi exceso de generación que no se va a desperdiciar y yo pueda diferirlo a la tarde o al siguiente día incluso. Y por último tenemos el almacenamiento de temporadas. Cuando yo tengo temporadas claramente donde utilizo muchísima menos energía y otras donde utilizo muchísima más energía, por ejemplo aquí por los aires acondicionados, de que yo pueda mover esos bloques de energía de, digamos, la primavera, invierno-primavera a verano y otoño. Este es uno de los que, digamos, más lejanos está. La tecnología que se perfila como para esto es el hidrógeno. El hidrógeno perfila para ser uno de los grandes componentes de la transición energética, no solo en el tema de energía, también en movilidad. Y bueno, está la otra parte, el consumidor, ¿no? O sea, ya vimos la parte de las tecnologías de generación, pero el consumidor también puede tener un impacto. Una parte muy importante que ya tiene varios años, digamos, promoviéndose es la eficiencia energética. Energizar lo mismo, pero que sea una cantidad de demanda mucho menor. Segundo, está la cuestión de tener demanda controlable, que aquí es cuando los proyectos de infraestructura, digamos, que comienzan a mezclarse. ¿Qué es una demanda controlable? Por ejemplo, imaginemos que esa línea morada es una desaladora. Dicha desaladora consume en función de la energía que tiene, digamos, disponible, porque también tiene, digamos, un solar. Entonces, cuando entra el solar también empieza a consumir una cantidad mayor de energía. De pronto hubo una caída importante. La desaladora tiene necesidad de bajar también su demanda, mitigando de esta forma la caída del solar. Se puede explorar en proyectos de infraestructura, como puede ser transporte eléctrico, desaladoras, bombeos. Y es aquí cuando ya, digamos, esta, digamos, nueva etapa en el sistema eléctrico también conlleva que los proyectos de infraestructura también ya se vuelven agentes energéticos y donde su modelo de negocio también entra una parte importante, el cómo generan ingresos o generan activos a través de la forma en la cual generan y consumen energía. Bueno, por último tenemos la parte de cómo cambiar horarios de consumo y Smart Grid, que nos puede, digamos, ayudar. Nosotros todavía no estamos, digamos, en este caso, con una alta penetración de carros eléctricos, pero, por ejemplo, analizando la forma en la cual una persona consume, normalmente llegan de trabajar, empiezan a aprender aparatos y si tienen un carro eléctrico lo van a conectar y eso le va a sumar
al pico de la demanda que pudiera estar existiendo en ese momento. Entonces, lo que se promueve es qué demandas, como por ejemplo los carros eléctricos, pudieran estarse difiriendo, en lugar de que estén en una hora pico, se muevan a horas como las madrugadas, que es una menor, digamos, ya tendrá un mucho menor impacto en lo que se necesita para poder complementar o entregar esa energía. Y pues, y ahora sí que como para terminar de amarrar, digamos que hay tres grandes, ahora sí que problemáticas que pudiéramos estar teniendo aquí en Baja California Sur. En uno, tenemos la recepción a pequeña escala por cuestión de confiabilidad. Dos, tenemos el riesgo de gran escala por falta de participantes. Y tres, una cuestión de falta de continuidad y factibilidad en la planeación aquí en el estado. Pues, muchísimas gracias. Así pasamos a las preguntas. Hola, hola. Muy bien, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Como comentamos en un inicio, para quienes se integraron un poquito más tarde, hay que levantar la mano por medio del botón de participantes, que es el tercer botón de izquierda a derecha en la parte inferior de sus pantallas. Vamos a empezar con Francisco Campas. Por favor, habilita tu micrófono, Inge. Listo, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va en este sentido. Hoy por hoy Comisión suspendió el tema del proyecto, los proyectos que se tenían de inversión para crecer de alguna manera la generación de energía eléctrica en el estado. Aducen que es COVID, pero por otra parte sabemos que ahorita el COVID efectivamente bajó el consumo de energía derivado de que lo que mueve la economía, la hotelería y negocios relacionados con los servicios que se proveen a la hotelería, no están consumiendo lo que consumían, digamos, el año pasado a estas alturas. Con lo cual en un corto plazo o digamos en la siguiente temporada se va a generar un déficit de generación de energía que nos va a acarrear problemas serios todo el estado, ¿no? Ahorita con lo que comentabas, de qué forma de alguna manera va a apoyar esta parte de este déficit? ¿Apoyar quién? ¿CFE? En la generación. No me queda clara la pregunta. O sea, sí estoy conforme que probablemente el próximo tengamos un déficit importante. Nos está salvando el COVID. Pero ¿quién aportaría? O sea, ¿CFE? ¿Es la pregunta? Sí, claro. Sí. Ah, ok. Bueno, está la cuestión de las centrales que iban a traer. Puede ser como un parche, digamos, temporal. Y está el ciclo combinado que se va a estar licitando. Primero van a sacar licitación en agosto. Pero, o sea, ciertamente era como un poquito también esto de la cuestión de la planeación y cómo no se da, digamos, un seguimiento, ¿no? Que ya pues anteriormente, y esa es una preocupación importante, por eso yo lo considero como poco alentador, ¿no? Esa falta de que realmente se terminen de concretar los proyectos, que se planeen proyectos con una viabilidad financiera y técnica, que ha habido falta, y ciertamente nos complica la visión. O sea, en lo personal, creo que si llega a entrar New Fortress entre 2020 y 2021, va a ser que nos esté, digamos, salvando de ese problema. Pero así si es incluso, o sea, es muy complicado que ahorita en este momento planifiquen un proyecto, sobre todo si es térmico, y para el próximo año esté operando, ¿no? O sea, los tiempos que se requiere para poder asignar y para poder construir
construir un proyecto de gas natural toman varios años, ¿no? Porque es mandar a hacer las turbinas, es asegurar el suministro del combustible, obtener las tierras, obtener los permisos, ustedes saben todo lo que conlleva, ¿no? Claro. Más allá de las acciones que ya se plantearon, yo no veo un tema, digamos, claro para el próximo año para poder evitar estos temas. En tu percepción, ¿vamos a tener problemas entonces? Sí. Definitivamente, ¿verdad? Bueno, si entra en un Fortress, creo que la vamos a salvar. Sí, ok. Sí. Muy bien. Muy bien, gracias, sí. Inge Campas. ¿Alguien más? Vi a Salgado que levantó la mano y luego la quitó, pero no estoy seguro si fue. Ándale, vale. Adelante, por favor. Hola. A Salgado ya tiene activado el micrófono. ¿Puede hablar, por favor? No se escucha. Muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta? Vale. Ahí está la eólica en construcción. Está como productor externo de CFE. No, la eólica Coromuel es privada. Ahorita tengo entendido que van a vender su producción directo a mercado. No es de CFE, es privada. ¿Y esa se vende directamente a una empresa? De momento, a lo que tengo entendido, o sea, ellos lo que harían sería ahorita vender a mercado porque todavía no tienen comprador. De ellos querer un comprador, tendrían que conseguir un suministrador que les compre dicha energía y ese venderlo ya a un usuario final que pudiera ser un hotel, por ejemplo. Pero ellos directamente no le pueden vender a un hotel, tiene que haber un intermediario que es el suministrador. Pero el problema es que una eólica, por su naturaleza, no tienes la certidumbre de que vas a poder entregar la energía en todo momento. Si van a ofertar, digamos, algo a un cliente para abastecerlo 24/7, sería una cantidad relativamente pequeña de su producción, justamente porque si no están entregando y ellos ahora sí que firmaron que iban a estar entregando esa energía, tendrían que compensarla comprando de mercado para esa empresa a la cual ya tienen un contrato. Entonces, ahorita, como quien dice, por lo pronto, le estarían suministrando a CFE en un momento dado cuando termine. Sí, o sea, le estarían vendiendo de forma indirecta a CFE. ¿Por qué? Porque se estarían vendiendo toda la energía directo al mercado de tiempo real. Entonces, eso significa que ellos están ofertando por debajo de lo que son los precios de operación. Entonces, el operador ahora sí que recibe los precios, ve que ese precio es mejor y le va a dar prioridad sobre otras plantas que son más caras. Entonces, CFE pues estaría recibiendo esa energía a cambio de no tener que consumir energía con otra planta con la cual tiene un contrato que es más cara y estarían ellos comprando dicha energía al precio que se haya ofertado en el mercado. Y el otro proyecto que comentabas de gas natural, ¿ese qué sería? ¿Almacenamiento o sería una térmica? ¿O estaría dando
lo que es el suministro a las plantas existentes ahorita. Ellos lo que harían es, también tengo entendido que no tienen suministrador. Esa es una planta térmica, va a utilizar gas natural, que sí tiene una ventaja muy grande conforme a cuánta emisión se tiene con respecto a combustóleo. Y también, muy seguramente por costos, vas a tener como prioridad, o sea, como va a ser más barata, va a estar siempre operando, o sea, se va a volver generación base, que en este momento estaría comprando CFE, pero digamos que aquí también existe la posibilidad de que ahí sí ya un suministrador y un hotelero puedan comprarle a ella, ¿no? Quiero que me vendas 1 mega todo el año, ¿no? Y estar comprando esa energía. Tienen ellos ya la opción mucho más firme porque ellos sí pueden ofertar la energía 24/7. ¿Y pero qué de capacidad momento, tiene? ¿Qué capacidad está programada esa? 130 megawatts. ¿130? Sí. Oh, ok. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Ofelia. Vamos con Carla Sánchez, por favor. ¿Qué tal, ingeniero? Soy yo, el ingeniero Juan de la Peña Rubio. Me activé con la cuenta de mi señora. Muy bien. Pues, de entrada, felicitar a Eleazar. Una excelente presentación, concreta, al punto. Y yo tengo 2 preguntas para él. La primera era, igual, como 5 minutos tarde, no me llegó el mensaje del link, pero no hablaste como una oportunidad, el rumor ligero de la energía nuclear. No sé si es una respuesta viable a largo plazo, obviamente, pero una planta de energía nuclear, no sé tú qué opciones serían inclusive para la península. Y la segunda, últimamente ha habido muchas preguntas a base del mineral litio para generar baterías de almacenamiento. ¿Eso sería para casas individuales o las plantas pueden almacenar toda esa energía solar? Siendo redituable, pues, que le convenga a la empresa. ¿Es cuánto? Ok, bueno, primero la nuclear estuvo planificada, estuvo en un PRODECEN, sí se mostró en unas diapositivas. Vamos a regresar. Según esto, a partir de 2021, el problema de la nuclear es su mala fama. O sea, es una energía muy limpia, o sea, limpia en el sentido de que no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, si uno quiere, y se ha planteado, ¿no?, en muchos lugares que la forma, o sea, que la nuclear puede ser un componente clave en reducir la cantidad de emisiones que se dan, pero, o sea, realmente a nivel social es, digamos, muy, muy repudiada, ¿no? Como todo tiene sus pros y sus contras, y yo desde ahí ya lo veo muy difícil que la sociedad aquí en Baja California Sur quiera, por un lado, aceptar energía nuclear. Y también, realmente, o sea, una de las cosas que tiene la nuclear es que, o sea, esa máquina está funcionando prácticamente 24/7 durante 30, 40, 50 años, ¿no? Pero sus costos de inversión son muy altos. Y para uno, el tamaño que tiene Baja California Sur, y dos, digamos, el tamaño de la inversión que significaría comparado digamos, como agarrar esa misma inversión e invertirla en energías renovables con diferentes tecnologías de almacenamiento en sus diferentes modalidades, pudiera ser una mejor apuesta para Baja California Sur, ¿no? Pensando o sea, por ejemplo, poniéndolo ejemplo en otro contexto, ¿no? Hubo lugares, zonas o países donde nunca adoptaron el teléfono fijo, se fueron directo al celular, ¿no? O sea, creo que podemos pensar en dejar de irnos por las tecnologías de teléfono fijo, que son, digamos, las convencionales, y tratar de apostarle a lo que es la telefonía móvil, ¿no? A lo que en este caso es lo último que se platicó de energías renovables, almacenamiento, demanda controlable, como todos estos nuevos esquemas que hay en los sistemas eléctricos. Y la cuestión del almacenamiento existe en ambas escalas.
depende cuál sea la utilidad que quieras tener, pero existen chicos como para una casa, para un comercio, para un hotel, y existen grandes de gran escala también para centrales eléctricas, e incluso en algunas zonas, en algunas regiones, es viable o factible hacer un proyecto que sea simplemente el almacenamiento. Cuando ya hay una alta penetración de renovables, o sea, si estuviéramos, por ejemplo, en este escenario, que esa fuera nuestra demanda y tenemos muchísimo más solar, esa curva va a hacer que el precio de la energía eléctrica sea negativo. ¿Por qué? Porque hay muchísima más oferta que la demanda existe. Eso es cuando en eso el almacenamiento tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque le van a pagar por consumir la energía y aparte cuando le entregue le van a pagar. Entonces es viable en ambas partes, no en pequeña escala y en gran escala. Digamos, para que fuera una opción viable ahorita para quitarle la problemática, se necesitaría como hablar con el operador del sistema, principalmente, que dé como los lineamientos que debería cumplir la tecnología para hacer integrado, digamos, de almacenamiento que le dé la certidumbre en este tipo de cambios. No sé si respondí tu pregunta. Muy bien. Muy bien, vamos a moverle. Vamos con Héctor Hernández, por favor. Hola, antes que nada, felicitarlos por la organización y aquí al Inge también felicitarlo por su presentación y su conocimiento. Y yo quise preguntar dos temas. Una es, bueno, técnicamente vemos que hay como posibilidades de darle salida a esta problemática. Más bien, mi primera pregunta va enfocada a saber si tú crees que más bien es un tema de disposición política que nos ayude a poder resolver este tema de una manera más ágil y con más flexibilidad, ¿no? Y de ser así, ¿cuáles crees que serían como el camino a seguir en esta parte de gestión, impulsar soluciones, ¿no? Y la segunda pregunta va enfocada un poco a lo que preguntaba hace un rato del almacenamiento. Pero pensando sobre todo en proyectos que puedan tener inyección cero, ¿qué está pasando con todo en la zona? Ok. La primera pregunta, la disposición política no, es fundamental, digamos. Es necesario que se puedan, digamos, sentar a buscar soluciones técnicas a la problemática que estamos teniendo. Yo no soy, la verdad, muy fan de que la solución sea cerrar todo por el miedo a que colapse el sistema cuando ya está colapsando, ¿no? Necesitamos buscar la forma en la cual se pueda adoptar estas nuevas tecnologías, pero brindando esa certidumbre y cuáles son las condiciones que se tienen que crear desde la parte tanto técnica, regulatoria y financiera. Ahorita la política energética sí va muy en la línea. Desde que ya teníamos, cuando salen estas políticas ahorita a nivel nacional, donde hay una restricción, digamos, muy directa a las renovables, pues mi primera reacción fue, ok, pues ya tenemos nosotros con este problema 3 años, ¿no? O sea, para nosotros no es nada nuevo. Pero lo que me preocupa es que en lugar de tratar de como política buscar formas de implementar nuevas tecnologías y los nuevos esquemas que es lo que se está haciendo en todo el mundo, pues tratamos de, como quien dice, reinventar el hilo negro, ¿no? O sea, en todos los países, casi todos tuvieron digamos, monopolios paraestatales que controlaban todo el sistema eléctrico y pues terminaron todos diversificándose. ¿Por qué? Porque es mucha carga para una sola entidad. Sí es algo muy necesario. También es una plática altamente técnica. Técnica no solo en la cuestión de la tecnología, sino técnica en la parte regulatoria, ¿no? O sea, las personas que te manejan en cómo mueves algo en la regulación y qué clase de impacto llega a tener, digamos que no es cualquier persona y hay que tener la disposición ahora sí que darnos
con ellos para llegar a una solución. Yo, por ejemplo, en lo personal no estoy de acuerdo que ahorita te pongan en una fila de espera. Yo creo que te deberían decir qué inversión tienes que hacer para poderlo conectar, para poder meter tus paneles. Y tal vez es una inversión millonaria y no te conviene, ¿ok? Pero al menos sabes qué necesitas. O sea, hay esa apertura a que te conectes, ¿no? No a que te digan simplemente no y ya no se puede. Y la cuestión de la inyección cero, primero confirmo, la inyección cero se refiere a tengo un autoconsumo, pero no estoy inyectando nada a la red, pero si me falta algo, estoy con lo de la red, ¿no? Es correcto. Ok. Pues eso está, digamos, legislado. Salieron unas disposiciones administrativas de la CRE donde viene. Pero tienen la misma barrera en cuanto a las renovables, normal como cualquier otro, porque al estar sincronizada, por así decirlo, tu solar y la red eléctrica, lo que pase o deje de pasar en tu solar va a tener un impacto a la red. Entonces, aunque tú no estés inyectando la red, sigue habiendo un impacto que pueda generar una problemática. También para que el operador del sistema pueda saber cuánto puede o cómo puede comportarse las renovables y con eso hacer una planeación de mi reserva para saber cuánta reserva voy a necesitar. Por eso es necesario reportar todo ese tipo de sistemas en el proceso de interconexión normal, de tal forma que se sepa cuánta energía hay conectada al sistema, independientemente de si inyecta o no a la red, porque el impacto existe al estar interactuando con una carga que está conectada a la red. Muy bien. Seguimos ahora con A. Salgado. Vamos a ver si tienes oportunidad de hacer una pregunta. Adelante. Dice, no puedo hablar, el micrófono no me responde. Considero importante no mezclar las condiciones de mercado actuales y futuras con la problemática de la condición operativa para este verano. Sería bueno platicar de esto. Ojalá pudiera, porque si tengo una pregunta, ¿no? de qué parte sería bueno no mezclar en esta problemática y lo de este verano, o si es específicamente no porque este es un verano distinto por la cuestión. Bueno, en lo que nos pone Salgado, ¿alguien más tiene una pregunta? Bien. ¿Cómo sería el suministro de gas y dónde está la construcción de la Es que estoy batallando con mi micrófono. La pregunta es, ¿la ciclo combinado dónde está programada construirla? La de CFE, sí. Que se va a licitar apenas. No... Sí, la que comentabas que se licitaría en agosto. Bueno, eso hay que esperar a que salgan las bases de licitación para saber qué la ubicación. Sí, ahí debe venir. Yo me imagino que van a licitar todo. Mira, Alfredo Bermúdez dice que la mía dice que en Punta Prieta. Omar, no sé quién sea Omar. Ahí en el chat respondieron. Sí, es información del chat. Muy bien. Te comenta Salgado, porque pues, sí es posible apagones. Bueno, fue el comentario que hizo, ¿no? O sea, separar los posibles apagones de este año de las condiciones de mercado actuales y futuras. Separar eso. Ahí donde... Probablemente, pero este es un escenario el actual, ¿no? Donde se me hace difícil separarlo, pues es que tanto han cambiado las condiciones de mercado en Baja California Sur los últimos años, ¿no? No termina de quedarme claro. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Si nadie tiene otra pregunta, vamos a terminar con la exposición al azar
Muchísimas gracias. Creo que el tema es clave. Es parte de las complicaciones en la infraestructura que tenemos en el Estado. Esto y el agua es lo que más nos preocupa. Creo que un poquito más el agua tal vez, pero ambos temas nos preocupan mucho y es importante conocer cómo funciona el sistema para proponer soluciones y políticas públicas para poder presentar soluciones a esto, ¿no? ¿Bien, alguna otra aportación? Ahí dice uno que solicitó participar. Abel. Muy bien, adelante. Habilita tu micrófono, por favor. Sí, con mucho gusto. Sí. Primero felicitar a la persona que está exponiendo. Queda uno asombrado, uno realmente es neófito en estos temas, pero son temas que nos interesan muchísimo, puesto que estamos prácticamente en una isla. Se han manejado varias alternativas, como el cable que iba a cruzar el Golfo de California y otros temas. Y por fin se habló de que ya se iba a implementar la nueva termoeléctrica, que era híbrida, ¿no? Que era como termoeléctrica y de gas o algo así. Pero luego dicen que la suspenden, entonces ya no sabemos en dónde estamos. O sea, la verdad yo considero que es un desorden total esto, que no se está valorando lo que estamos aportando aquí al país y nos están abandonando totalmente. ¿Cuándo se va a hacer la planta nueva, la de Punta Prieta? Esa se va a licitar, se supone, este año. Iniciaría construcción a principios de 2021 y estaría entrando en operación no antes de 2022-2023. Ok, pero acaban de anunciar que eso se suspende hace como una semana o algo así. Dijeron que se suspendía. Bueno, la que suspendieron fue una unidad adicional, la CCI, que está camino por atrás de, como el camino hacia el Panteón, hacia el Coyote. Eso iban a añadir una unidad adicional. En paralelo está un proyecto de una central de ciclo combinado para Baja California Sur. Digamos, cancelaron uno y anunciaron la licitación del otro. Ok. Pero sí es también uno de las cuestiones que se mencionó, o sea, de justamente el cómo estamos planeando y replanteando sin que se termine de llegar a concretar algo. También un poquito de respuesta al último comentario de Arturo Salgado. O sea, hay planificación, hay cambios, digamos, de la parte, digamos, pública, también desde CFE, ampliaciones que se planifican, planes que se llegan a tener. El problema es como este ciclo que ya se está presentando, donde la planeación se termina desechando para empezar con otra idea, ¿no? Entonces, en ese replanificar nos estamos llevando, ahora sí que no estamos creciendo, pero sí está creciendo la demanda para llegar a este punto crítico en el cual estamos, ¿no? O sea, nos estamos como amarrando un poquito solo nosotros mismos. Ajá. Sí, el problema es que entran nuevos grupos, nuevas administraciones y tienen nuevas ideas. Yo estaba pensando que, por ejemplo, las plantas fotovoltaicas y las que trabajan con el sol, enfocando un montón de espejos a un centro, que sería como un horno y eleva la temperatura donde hay salmuera, eso tiene un sistema que genera energía inmediata y también se almacena directamente. Lo están usando en otros países. ¿Qué tan caro sale tener una planta con almacenamiento? ¿Qué tanto nos incrementa los costos? Depende de la tecnología de almacenamiento, también depende de la tecnología o sea, no es lo mismo solar térmica, solar fotovoltaica, cambian un poquito, pero sí han bajado considerablemente y justo ahorita esa es como la nueva carrera en el tema energético, el ver quién saca la nueva tecnología con el mejor costo, con el mejor rendimiento en almacenamiento. O sea, la solar fotovoltaica ya, o sea, ahorita digamos que a nivel mundial es la energía más barata que vas a encontrar, o sea, es más barata ahorita que las térmicas, y digamos que el solar se va a posicionar como una de las más importantes, pero necesita el almacenamiento y ahorita estamos justo que ya empezando a ver tecnologías de almacenamiento competitivas, llegan a tener como
costos relativamente altos todavía, pero en un buen análisis de manejo entre el almacenamiento, la generación, sí llega a ser rentable. Al menos aquí en Baja California Sur, como una de las cosas que detiene mucho es a la hora de que tú vas y dices, tengo este proyecto, muchas veces una persona que lo vaya a financiar te va a decir, ok, pero ¿quién te va con eso, no? No, pues lo voy a vender todo a mercado. ¿Y qué garantía tienes que el mercado no se vaya a mover, que vaya a variar el precio en 5 años, ¿no? Entonces no le estás dando ningún tipo de certidumbre, pero como habíamos explicado, pues si es de renovable, a menos de que ofrezcas 24/7, no vas a poderle vender a un cliente, ¿no? O sea, es como un tema muy particular, o sea, cómo la regulación se acomodó para que el sistema en específico nos llegara como a amarrar mucho por todos lados, sumado a la cuestión de la confiabilidad. Sí, sí, y el problema también es la incertidumbre en cuanto a la inversión, con los últimos sucesos que ha habido, con eso de que aumentaron los costos de interconexión, se fueron a las nubes, pues ya no es negocio. Pero sobre todo que no se respetan contratos, entonces, ¿qué certidumbre tiene alguien que le va a meter 5 o 10 millones de dólares a un sistema que ni siquiera se lo va a respetar? Eso es grave. Sí. Se está perdiendo la confianza en los contratos que se hacen con México en general. Eso es grave. Y sí, no estamos como para estar jugando aquí en Baja California Sur, o sea, ya sea la de Punta Prieta o ya sea una solar térmica o una solar con baterías, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo aquí. Sí, ciertamente o sea, de por sí el riesgo por su propia naturaleza es alto, no ayuda, justamente como las políticas energéticas que ahorita pues están suspendidas. Generan todavía en un ambiente de incertidumbre todavía más incertidumbre. Y también por eso, al menos es buscar, ¿no? O sea, yo lo que tengo claro es que muy difícilmente va a venir una transnacional a solucionarnos el problema. O sea, con todos los problemas que conlleva venir a instalar algo aquí, les es más fácil, redituable irse a Sinaloa, a Chihuahua, a Yucatán, a otros lugares del estado donde no van a tener tanto problema con la certidumbre, digamos, financiera, o a otro país si ya México no me apetece para estar invirtiendo. Sí me parece que es muy importante las acciones que tomemos, ahora sí que todos los diferentes participantes del sector eléctrico, que pues todos consumimos eléctrica, para ver qué podemos, ahora sí que poder hacer para proponer, cambiar, desarrollar y construir y darnos certidumbre a nosotros mismos. Sí, claro, pues queda en el aire eso, ¿no? Porque dependemos de las decisiones del centro del país. Pero pues esperemos que ya tomen decisiones más analizadas, que tomen en cuenta a los técnicos, a los asesores, porque eso ha fallado también, ¿no? Que mandan a volar los técnicos y se toma una decisión que es política, que no es técnica. Sí. Tristemente sí. Sí, pues muchas gracias, Eleazar. Me dio gusto haberte escuchado. No sé si alguien grabó yo quise grabar y me decía que tenía que pedir permiso y pues nadie me dio permiso. Pero tu plática sí la quiero ver con calma y analizarla con más información para tener la fotografía completa. Tu plática ha sido muy valiosa, creo, para todos. Es un tema muy importante para Baja California Sur. Muchísimas gracias. Y pues ahí en la pantalla pueden ver mi correo por si quieren mandarme un correo. Cualquier cosa, estar en contacto. Okay, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Eleazar. Muchas gracias. Tito Fenech, ¿algún comentario ya para cerrar? Sí, muchas gracias, Sergio. Solamente para agradecerle a todos ustedes, a Eleazar, por la exposición, a ti por ayudarnos a organizar, al ingeniero Magdiel y al ingeniero Alfonso, que estaban ahorita conectados, se les cayó la conexión a ambos. También han tenido apagones allá en Yucatán, no sé si les pasó algo ahorita, porque la semana pasada cumplimos 1 año y medio con el proyecto Contrafuerte. Entonces, muchas gracias por participar en él, hacer posible este trabajo. Ya tenemos 1 año y medio con él. Ahí vamos a ingeniero
Heriberto, ahí vamos a publicar la grabación de esta conferencia, se está grabando y se sube a YouTube y se publica ahí en el blog. Les mandaré por los medios que les envié la invitación, les enviaré el enlace de la grabación, igual se los enviaré a ustedes para las invitaciones que hicieron, también las envíen. Y bueno, también avisarles un avance, el día 11 tenemos una conferencia también de energías renovables que está titulado Una profunda descarbonización, una nueva forma de enfrentar la crisis que vive el planeta. Va desde una perspectiva general hasta una perspectiva de país y muy local también de Baja California Sur. Esta conferencia la dará el doctor Oliver Probst, uno de los diseñadores o de los que hicieron los estudios de la planta de energía eólica que se está construyendo aquí en La Paz. Entonces los esperamos el día 11. Se les enviará los enlaces también por los mismos medios. Y pues nada, sin más, muchas gracias, Eliezer. Gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.